jungle of love. Dos, tres. Hola, buenas tardes. Nosotros somos el equipo 6 y vamos a hacer la presentación de los resultados de nuestro reto a lo largo de casi 5 semanas. Nuestros integrantes son Juan Carlos Ramírez Espinosa, Jordi Noel Dorantes Dávila, su servidor Carlos Adrián García Estrada, Santiago Rodríguez Wu y Diego Axel Márquez. Bueno, básicamente el reto consistía en hacer un análisis termodinámico de la refrigeración pasiva que se utiliza, por ejemplo, en la actualidad para las vacunas, y nosotros tenemos que hacer este análisis para ver cuánto tiempo se alcanzaba una temperatura de ambiente, para saber la utilidad, por ejemplo, de los contenidos de la hielera. Primeramente tomamos las medidas de nuestra hielera a experimentar, que fueron 35 centímetros de largo, de alto, perdón, 43 centímetros de largo y 30 centímetros de ancho. Y bueno, aquí están nuestros dibujos en 2D y en 3D de la hielera. Bueno, seguidamente lo que hicimos en la hielera fue poner un termómetro que midiera la temperatura interior de la hielera. El hoyo donde pusimos el termómetro fue sellado para que no se liberara ningún tipo de calor más que de la forma natural. Y pues de temperatura exterior tomamos 22 grados, como si fuera nuestro ambiente, y de ahí empezamos a realizar nuestro modelo matemático. Por ejemplo, aquí tenemos un análisis termodinámico de la hielera. El cuadro blanco representaría las latas que se encuentran en una temperatura normal. Las líneas rojas representarían el flujo de la temperatura exterior, y nuestro refrigerante que se encontraría a temperatura a 6 grados, también se representaría aquí en la hielera y su flujo. Bueno, aquí podemos ver unas gráficas. Por ejemplo, la gráfica de la izquierda, perdón, es como el comportamiento ideal de nuestro modelo. Básicamente empieza desde los 6 grados, que es la temperatura interior de la hielera, y continúa y hasta alrededor de la hora 60, se estabiliza hasta los 22, que ahí en ese momento alcanzaría la temperatura ambiente, y de ahí debería seguir en la misma temperatura. En la gráfica de la derecha nos podemos ver una pendiente más pronunciada, viéndonos que pues hay varios cambios, representando que esta gráfica de aquí sea la misma que la gráfica de acá. Bueno, pues para el proceso experimental se tomó en cuenta la temperatura de la hielera, dentro de la hielera por 3 días, para poder registrar el comportamiento de la temperatura, y cuando ésta llegara a temperatura ambiente. Aquí podemos observar que, bueno, el comportamiento experimental realizado durante el periodo de tiempo designado de 3 días hábiles fue similar a lo esperado en la simulación realizada dentro del sistema de programación en un código avanzado de MATLAB, que incluye temas vistos en clases como los procesos predictivos a través de la teoría y operaciones matriciales, representados en gráficas que el propio programa de MATLAB nos proporciona tan solo en unas pocas líneas de código. Uno de los cambios más notorios fue que la temperatura tanto interna como externa no se estabilizó, más siguiendo aumentando y fluctuando conforme al pasar de las horas, y teniendo así regresiones inconstantes por parte de la temperatura interna y aún más fluctuantes por parte de la temperatura externa, es decir, la temperatura ambiente. Y bien, pues ahí se pueden notar nuestras gráficas, más que nada. En la siguiente, porfa, Santiago. Para el experimento número 3, volvemos a realizar el proceso de sistema de enfriamiento pasivo, utilizando los mismos objetos de la primera práctica, 6 latas de agua carbonatada, y manteniendo la temperatura inicial de 6 grados, únicamente cambiando la duración del experimento, pasando de 3 días o 72 horas a solo 6 horas, midiendo la temperatura en intervalos de 1 hora. Esto era de preferencia. Por nuestro lado, utilizamos mediciones de 30 minutos, para tener una medición aún más exacta. Y utilizamos estos mismos resultados para obtener una línea de tendencia, como podrán ver.
Respecto a esta línea de tendencia de temperatura contra el tiempo, obtuvimos una fórmula que ejemplifica el comportamiento de la temperatura, todo denotando de la misma manera que el primer experimento, un aumento de la temperatura de manera progresiva. Y bueno, al final de estas 5 semanas logramos identificar 3 modelos analíticos diferentes. A lo largo de estas 5 semanas también, lo que buscamos era representar esta comparación entre un sistema exacto e ideal por medio del sistema MATLAB con la parte teórica experimental. Por este motivo podemos ver la combinación del sistema MATLAB con el sistema de Excel, en la cual en el sistema Excel lo que hacíamos era registrar los datos completamente experimentales con todas las fluctuaciones, y por eso vemos las gráficas no ideales, no perfectas, no se hace el movimiento de la hipérbole completamente fino, sino que tiene sus picos y sus puntos que alteran este funcionamiento. Si podemos regresar a la primera gráfica del experimento 1, podemos ver cómo el comportamiento ideal adentro tendría que ser por la fluctuación y que se mantenga constante la temperatura externa, que eran 22 grados. Como sabemos, eso no es así, lo que hace que fluctúe mucho en la cuestión de la velocidad y es en esta fina hipérbole que se genera en la gráfica. En la gráfica de la derecha podemos ver, como comentaba mi compañero, esta fluctuación dentro de la toma de datos en las primeras horas, donde el cambio de temperatura es muy rápido a comparación de las últimas horas, y por eso vemos cómo no es completamente recta, sino que va teniendo estas pequeñas curvas, pequeños puntos arriba y abajo. En el segundo experimento, estas fluctuaciones se hacen mucho más abismales, como podemos ver aquí. Esto es con datos reales conforme íbamos tomando, y es porque a lo largo del día cambia la temperatura externa. No es lo mismo la temperatura externa de las 12 del día a la de las 2 de la mañana. Eso hacía que no se generara un movimiento ideal, la temperatura obviamente externa no es constante, y eso provocaba estos picos que vemos en esta gráfica, que es mucho más realista conforme los datos obtenidos a la parte más práctica ideal, que lo hicimos en MATLAB, como son las gráficas que continúan. Y por último, en el tercer experimento, logramos identificar los primeros datos, y conforme es una pendiente muy elevada, podíamos generar una línea de tendencia haciendo referencia a que podía ser un proceso lineal en las primeras horas, puesto que la temperatura cambiaba muy rápido en un periodo de tiempo muy corto, por lo cual pudimos generar estas líneas de tendencia que nos daban una función con base en la temperatura conforme el tiempo, y que nos permitía sacar las siguientes conclusiones. La primera, que el sistema varía dependiendo las condiciones en las que tienes. Primero, la cantidad aislante que tiene la hielera. Obviamente nuestra hielera era un sistema casero, tenía diferentes fugas que podía ser la parte del termómetro, la parte de la temperatura externa, la humedad, que hacía que no fuera del todo ideal. Segundo, que tiene que ver principalmente por la temperatura y la variación de la misma en exteriores, que se permite este equilibrio térmico, pues la hielera en su temperatura interna va a buscar un equilibrio térmico con el exterior. Si el exterior fluctúa en su temperatura, obviamente la capacidad de la hielera para alcanzar esa temperatura va a variar en cuestión de su velocidad de cambio. Y por último, que los sistemas térmicos al final van a generar fluctuaciones dependiendo del punto de vista en la que lo veamos. En el primer segmento de tiempo, la temperatura va a incrementar mucho en un lapso muy pequeño, y cuando se acerca a la temperatura ambiente va a ser mucho menos progresivo, y a lo largo de mucho tiempo mantendrá esa temperatura y estará incrementando de poco a poco. Y pues con eso sería todo en nuestra presentación de resultados. Los invitamos a que vean nuestro análisis de investigación que les anexamos en la descripción del video, donde tenemos toda nuestra fuente de investigación, nuestros resultados y más conclusiones. Muchas gracias. Jungle of love.